Pues el día de hoy yo quiero tratar de compartir con ustedes una herramienta que sé que nos va a servir para toda la vida. Va a ser un proceso sencillo. Le pido a Dios que usted pueda grabarse 3 palabritas que vamos a hablar el día de hoy. ¿Para qué? Para que usted pueda enfrentar su vida, para que pueda estar fortalecido en Dios y para que pueda comprender cómo muchas veces Dios opera. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿A cuántos Dios le ha dado una promesa en algún momento? ¿Verdad? Casi que todas las manos deberían estar arriba. Si usted no la tiene, los estudiosos piensan que aquí hay más de 8,000 promesas. Así que lo único que usted tiene que hacer es abrir su Biblia y allí las va a encontrar. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos no han experimentado en determinado momento esa famosa crisis de fe? ¿Verdad? Un momento en el que arrancamos algo, entendemos que Dios nos habló, entendemos que Dios nos dijo algo, pero estamos en este proceso y como que las piernas nos empiezan a temblar porque decimos las cosas no están saliendo como se suponía. Si Dios me mandó a hacer esto, no entiendo por qué está pasando esto. Pues quiero decirle que las crisis de fe son totalmente normales. No hay nada de malo con eso, pero lo que necesitamos el día de hoy es poder comprender cómo atravesar esos momentos. Así que debido a eso, pues estaremos, como les dije, aprendiendo un proceso que nos ayudará a enfrentar nuestra vida de la mejor manera posible. Este proceso tiene 3 palabras y de manera singular, estas 3 palabras empiezan con la letra P. Lo hice así de manera didáctica, ¿para qué? Para que podamos aprenderlas. Ese es mi propósito el día de hoy. Así que iniciemos. Recuerde, estamos hablando de Abraham y estamos hablando de su vida y de todas las cosas que Dios le dijo a él. Así que podemos llegar rápidamente a la primera palabra y esa palabra es promesa. Diga conmigo promesa. O quizás algunos de ustedes han recibido una profecía, una palabra de parte de Dios a través de un hombre, de una mujer que le dio instrucción, que le dio esperanza respecto a algo por venir. O si no, como le mencioné anteriormente, pues en la Biblia tenemos una infinidad de promesas. Quiero decirle, en cada momento en el que usted se relaciona con Dios, en el que usted tiene su tiempo devocional, Dios le estará dando promesas, porque Dios es un Dios de promesas. Él cumple cada una de esas cosas que Él nos habló. Y entonces hablamos de Abraham y quiero recordarle que empezamos todo este proceso en Génesis capítulo 12. Ya hemos venido estudiando diferentes capítulos. El día de hoy les voy a leer rápidamente en Génesis 17. Ya han pasado 5 capítulos, han pasado muchos años. Ahorita vamos a ver cuántos años han pasado. Y llega el momento en el que Dios se le aparece a Abraham en esa persona de Jesús y le vuelve a recordar esa promesa. Acompáñenme a Génesis 17. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice lo siguiente: cuando Abraham tenía 99 años, voy a parar allí. ¿Alguien recuerda en Génesis 12 quién nos decía la edad de Abraham? ¿Cuál era la edad? 70 y aquí dice que pasaron ¿cuántos años? 24. ¿Alguno ha estado esperando una promesa de 24 años? Diga conmigo, no estoy tan mal. En el caso mío fueron 12. Pero qué lindo que Dios nos deja saber que este hombre esperó, por lo menos hasta este momento, 24 años. 24 años. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír lo que Dios hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Quiero decirle algo.
En ese proceso en el que Dios nos permite transitar y en el cual Dios nos da una palabra, una promesa, hay un trabajo adicional que Él hace. No tan solo tiene que ver con una promesa. El hecho de que tú tengas una promesa no implica que Dios ya terminó de trabajar contigo. ¿Estamos seguros? ¿Por qué razón? Porque aquí encontramos estos patrones que Dios tiene con ciertos hombres y mujeres de aparecerse a su vida y cambiarles el nombre. ¿Qué fue lo que le dijo a este hombre? Ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham. Acompáñame un segundito más adelante, Génesis 17, 15 y 16, unos versículos más adelante. ¿Por qué razón? Porque quiero anunciarte algo. Cuando Dios te da una promesa, no te la da solamente a ti, sino se la da a toda tu familia. Dios es un Dios generacional y Dios es un Dios de familia. Mire lo que dice. También le dijo Dios a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Escúcheme entonces. Antes de que empiece a venir, a conformarse, a hacerse una realidad la promesa de parte de Dios, Dios primeramente tiene que lidiar con nosotros y con nuestro corazón. Dios tiene que ir alineándonos, posicionándonos, preparándonos para aquella bendición, para aquella promesa que Él nos dio. ¿Qué quiero decir eso? Usted puede encontrar, por ejemplo, la vida de un hombre como Jacob, el cual su nombre significaba engañador, el cual tiene un encuentro con Dios y después de ese encuentro Dios le dice: sabes que a partir de esta fecha no te vas a seguir llamando engañador, ahora te vas a llamar Israel, príncipe con Dios. Dios se encuentra con un hombre como Saulo y le dice: sabes qué, a partir de ahora no te vas a llamar Saulo, ahora te vas a llamar Pablo. Con Pedro sucede exactamente lo mismo. Aquel que se llamaba antes Simón, ahora le dice: en adelante te llamarás Pedro. ¿Qué tiene que ver todo esto? Diga conmigo: naturaleza. Hay un cambio de naturaleza, hay un cambio en tu interior. Cosas en tu corazón cambian, cosas en tu manera de ser cambian. Y muchas veces, escúcheme, muchas veces la mejor herramienta que Dios tiene para que esos cambios sucedan en tu vida es el tiempo. El tiempo. La Biblia dice que cuando tenemos multitud de pruebas, entonces eso nos va a generar paciencia, y que la paciencia genera carácter probado. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Pero en ese proceso de adorar a Dios, de confiar en Dios, de acercarse a Dios, como el pastor Francisco nos dijo al principio, en el instante en el que tú adoras y adoras y adoras, te empiezas a parecer aquello a lo cual tú adoras. Y en este instante encuentro a un Abraham muy diferente, un Abraham que puede todavía tener algún tipo de dudas, que puede aún tener humanidad evidentemente, pero un Abraham que es mucho más parecido a Dios. Y mire, por ejemplo, lo que significa esto. Abraham significaba padre enaltecido, padre orgulloso, y no tenía hijos. Y entonces Dios le dice: no, ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. Y él le dice: ¿sabes qué? Pero para que todo esto se lleve a cumplimiento, también tengo que tratar con Sara. Y Sarai, el significado del nombre Sarai es cabeza, capitán, el que manda. Imagínense el tipo de esposa que tenía Abraham. Pobrecito. La jefa. Abraham, vaya para allá, venga para acá. Vaya, acuéstese con la esclava para que entonces tengamos descendencia. Sí, mi amor. La cabeza, la mandona. Y Dios dice: para que ustedes sean padres de multitudes, tú no puedes ser orgulloso y enaltecido, y ella no puede ser la que manda y la capitana. Tú vas a ser ahora padre de multitudes, y ella va a ser Sara, es decir, una mujer de nobleza, una
princesa. ¿Cuál será el nombre que Dios está preparando para ti y para mí en medio de ese proceso de la espera? ¿Alguien me sigue? Así que lo importante de enfatizar esta mañana es que si Dios te lo prometió, Él lo cumplirá a pesar de tus condiciones. Si tienes capacidad o si no tienes capacidad, Él va a trabajar en ti para posicionarte, para prepararte para que puedas recibir esa promesa. ¿Por qué te lo digo? Mira allí en Génesis 17:17 lo que sucedió. En el instante en el que Dios le dice a Abraham todas estas cosas, imagínense, no es cualquier promesa, le está diciendo, de ti van a salir naciones, de ti van a salir pueblos, reyes. Entonces Abraham se inclinó, rostro hasta el piso, rostro hasta el suelo, y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Ya venía siendo transformado, pero este es un instante en el que a mi manera de ver, él entra en una crisis de fe. ¿Por qué razón? Porque él se enfoca en la vista humana y no en la visión de Dios, que es lo que hemos venido tratando de desarrollar. ¿A qué me refiero con la vista humana? Que en determinado momento, dice la Biblia, que Abraham lo que hizo fue, este ya no funciona. Eso dice la Biblia. Dice que su cuerpo estaba como muerto, poniéndolo en otros términos. Y mira al lado y ve a Sara y dice, pero Sara ni siquiera tiene menstruación. Eso lo dice la Biblia. Estaba enfocado en la parte humana. ¿Estarás enfocado tú en la parte humana en tanto esperas la promesa? ¿O podrás ver con esta visión celestial que va muy por encima de lo que estás viendo en lo natural? Poquitito tiempo después, otra vez se le aparece Jesús. Acompáñenme. Génesis 18, desde el verso 1 dice lo siguiente: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar en Mamre, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa. A la hora más calurosa del día, Abraham alzó la vista y vio 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, dijo: mi señor, si su servidor, cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Verso número 9. Entonces dice allí que Abraham empezó a prepararle comida, empezó a prepararle una ofrenda, empezó a atenderlos. El verso número 9 dice: entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de 1 año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya eran bastante ancianos, y a Sara ya había dejado de menstruar, no le estoy inventando. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Escuche la dinámica de esto. Está Jesús hablando con Abraham. Están los 2 ángeles al lado. Detrás de Jesús está Sara. Y están hablando ellos. Y Jesús le está hablando y está diciendo, en 1 año vengo y tu esposa va a estar embarazada. En la carpa, escondida, está Sara riendo así. Y Jesús le dice a Abraham, ¿por qué se está riendo tu mujer? Me imagino que Abraham le dijo, qué sé yo, ve y pregúntale tú, yo qué voy a saber, ¿verdad? Cuando tú dudas, cuando tú aún te ríes de lo que Dios te dice, dices, esto soy yo que me lo estoy imaginando. Ahí está Dios mirando y te está diciendo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué no crees en mí? ¿Por qué no confías en mí? ¿Habrá algo imposible para mí? No hay nada que Dios no vea de nosotros. Y Él se va a encargar de cumplir lo que ha prometido por encima tuyo y por encima mío. Dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? Verso 14, qué pregunta tan tremenda que le hace Jesús. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo.
Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle: yo no me estaba riendo. Pero el Señor replicó: sí, te estaba riendo. Entonces yo me imagino que Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ríe su mujer? Yo no sé, pregúntele. Sara, ¿por qué se estaba riendo? No, yo no me estaba riendo. Sí, yo te vi. ¿Cuántas veces Dios estará, y nosotros que pensamos que somos, Señor, no es que yo no te crea, o sea, o piensa uno, empieza ahí con esa fe negativa, ¿verdad? Un montón de cosas, y uno piensa que Dios no escucha. Tu Dios es omnisciente, todo lo sabe, aún tus luchas. Y aquí de una manera graciosa pues vemos lo que sucede. Pero quiero hacer un paréntesis y que me acompañe a Hebreos 11:11 para que veamos lo que sucedió en ese momento. Hebreos 11:11 nos deja saber. Hebreos 11:11 es como la explicación de todo esto que estaba sucediendo en Génesis 17. Dice lo siguiente: por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. ¿Qué te quiero decir en este día? Yo no sé cuántos años tú llevas esperando. Yo no sé qué es lo que está pendiente en tu vida. Pero aquí la Biblia nos deja saber que Abraham, en ese momento que tuvo una crisis de fe, también tuvo un momento de luz. Un momento en el que resplandeció algo sobre él y dice: espérate. Esto no tiene que ver con que a mí ya no me funcione mi aparato, con que mi mujer esté estéril. Esto tiene que ver con quién lo prometió. Y lo prometió Dios. Y dice la Biblia que en ese instante en el que él creyó, recibió una fuerza de parte del cielo. Fuerza para engendrar, John. Augusto. Una fuerza sobrenatural de Dios. En este caso, tenía que ver con el engendrar hijos. El hombre ya no le servía nada, no había Viagra, no había nada, pero algo del cielo, algo del cielo fue soplado sobre él y dice que recibió fuerza para poder llevar a cabo esa misión. Yo no sé qué tipo de fuerza tú necesitas el día de hoy, pero si tan solo tú crees, el cielo mismo se abrirá sobre ti y recibirás ese encargo, esa capacidad de parte de Dios para que lleguen a cumplimiento esas promesas que Él te ha dado. Este es un día en el que yo le pido a Dios que la esperanza renazca, que podamos comprender la capacidad de nuestro Dios. Sí, usted puede venir acá a levantar sus manos, pero muchas veces no dimensionamos ese poder de Dios. A mí me pasa, en el instante en que me llama alguien y me dice: fulano tiene cáncer, y yo digo: ay, anoche yo meditaba en eso. Y yo decía: ¿cuál es el rollo mío con el tema del cáncer? Sí, yo sé que he conocido gente que se ha sanado, pero también he conocido gente que se ha muerto. Y es como si yo limitara a Dios. Y puedo orar más fácil por cualquier otra cosa, por intestinos que estén dañados, por mujeres estériles, por cualquier otra cosa. Pero cuando viene el tema del cáncer, yo digo: ¿será que sí pasa? ¿Será que no pasa? Dios está lidiando conmigo en un área como esa. Yo no lo puedo limitar. Entonces, si viene un SIDA, voy a limitar a Dios. Si viene un cáncer, voy a limitar a Dios. Si viene una hepatitis, voy a limitar a Dios. ¿Por qué? Porque está en mi cabeza. No lo voy a limitar. Mi Dios es todopoderoso. Yo no sé cuál es la situación tuya. Yo no sé cuál es la situación tuya. El día de ayer asistí a una conferencia en la cual un hombre de negocios nos decía una cosa tan absurda. Decía: yo mismo generé unas tarjetas supuestamente para anunciar que era distribuidor de una marca en un país, y trabajaba en la imprenta de mi papá, que no tenía nada que ver con la otra tarjeta que yo hacía, porque era una tarjeta supuestamente de distribuidor de radios de walkie-talkies. Y en un proceso de estos, de creerle a Dios, dice que un día está en la imprenta y llega un fax a la imprenta de parte del gobierno nacional, diciendo que lo estaban invitando a una cotización
de radios walkie-talkies que se necesitaban para la policía. Y el fax venía dirigido para otra compañía, no para la compañía de él. ¿Tú podrás creer que te pueden hacer un giro a tu cuenta de cheques de parte del cielo? ¿Estamos seguros? Vamos a ser claros, ¿estamos seguros? Vamos a ser claros. ¿Estás tú confiado en el que pueda aparecer un file en inmigración a tu nombre aprobado? No, ¿cómo así? Usted es un fanático. ¿Será que soy un fanático? ¿O será que me volví muy adulto y desconfiado? ¿Será que el desconfiado eres tú? ¿Será que tú eres el que dice, no, esas eran cosas que pasaban en la Biblia, pero eso ya no pasa? ¿Será que tú puedes creer cosas como las que yo he leído? Que hay misioneros que necesitan entrar a algunos países y no los dejan entrar y Dios los transporta y aparecen en otro país. Ya estoy viendo la cara de ustedes. Ha sucedido. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que este país es tan bendecido que tiene un problema muy grande. Y el problema grande, ¿cuál es? Que todo aquí es sencillo. Pero ¿cuál es el tema con otros lugares? Que en otros lugares no tienen dinero, no tienen recursos. Lo único que tienen es a Dios, y a Dios le tienen que clamar para que aparezca comida, para que los lleve a otro territorio, para que haga lo que Dios hace. Qué tremendo entonces que, como no, abro comillas, como no tenemos necesidades, entonces hemos limitado el poder de Dios. Y Jesús le dice, el otro año yo vengo y tu mujer ya va a haber tenido un hijo. Tengo 99, no me importa, a los 100 lo vas a tener. Y mi mujer tiene 90, no me importa. Y ya no tiene menstruación, no me importa. ¿Habrá algo imposible para mí? Yo me imagino a Jesús diciendo a Abraham, ¿habrá algo imposible para mí, Abraham? Lo que tú y yo no hemos comprendido es que la Biblia dice que todo el universo fue hecho por la palabra de su poder. Que cuando Dios dijo, sea la luz, ¡pum!, fue la luz. No es una historieta la Biblia, no es un libro de fábulas. Si nosotros pudiéramos sacar todas las cucarachas que hemos venido metiendo en nuestra cabeza y creerle a Dios como niños, viviríamos en eso que tiene el eslogan de la iglesia, equipando para una vida sobrenatural. Lo sobrenatural del mundo tiene que ser lo natural suyo y mío. Tiene que ser así. Así que vamos a la segunda palabra. ¿Cuál es la primera? Promesa. La segunda palabra con la letra P. Antes de decirle, quiero advertirle algo. Esta segunda instancia puede ocurrir antes de que usted reciba su promesa o después de que usted haya recibido su promesa. Encuentro esas dos características en la Biblia. ¿Cuál es la segunda palabra? Diga conmigo, prueba. Una prueba. Dice la Biblia que se cumplió, tal cual Jesús lo dijo, se cumplió, y Abraham a los 100 años tuvo a este bebé. ¿Usted se imagina eso? De 100 años el hombre allí cargando a su bebito y Sara amamantándolo. Lo pongo acá abajo, ¿verdad? Porque ustedes sabrán por qué. La gravedad, hombre. Ya tenía que despertarlos porque algunos estaban dormidos. Qué ocurrencia, ¿verdad, Vicky? Pues la verdad, hombre, es que esas son las cosas que no nos imaginamos en la Biblia, pero así era. Habrá algo imposible para Dios. Tienen el bebé. Imagínense lo que significaba este muchachito para ellos y de manera particular para Abraham.
Para Sara ni hablarlo. Este niño crece, el consentido de casa, el amado de su papá. Y entonces de allí quiero que vayamos a Génesis 22, 1 al 10. Dios cumplió la promesa y le dio a ese niño. Imagínese algo, cuando Abraham veía a ese niño decía, wow, Dios me dijo que de este muchachito se van a generar naciones enteras, que la tierra será bendecida por causa de este niño, que de él van a salir reyes y gobernantes. Imagínese lo que significaba ver a ese niño Isaac. Y en ese momento Dios se le aparece de nuevo a Abraham. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas. O sea, pareciera que Dios fuera como maloso allí. Es más, y mucha gente basándose en esto habla de un Dios que es malo, que es un Dios que te hace sufrir. No conocemos lo que hay detrás de todo esto. Pero Dios se le aparece a Abraham y le dice, toma a tu hijo, el único, y al que amas mucho, a tu cucuruchito, a tu niño precioso, a tu consentido, tómalo. Y ven que te voy a dar una orden. Toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Ok, Señor. Estuve 25 años esperando la promesa. Me dijiste que por medio de este muchacho iban a ser bendecidas las naciones de la tierra. Yo iba a tener descendientes que iban a ser reyes. Y ahora tú me estás diciendo que vaya y lo mate. Eso fundamentalmente es lo que está sucediendo acá. Versículo 3. Abraham se levantó de madrugada. Características que empezamos a encontrar allí en medio de la prueba. ¿Será que somos rápidos para obedecer en el momento en el que Dios nos manda a hacer algo que no nos parece lógico mientras esperamos? No dice allí que se levantó a las 3 de la tarde, o que pasaron 15 días o 18 días o 3 meses para obedecer. Dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Mire lo que dice a continuación, y cortó leña para el holocausto. Me ponía a meditar en esto. O sea, Abraham no mandó a sus siervos a cortar leña. Usted se imagina ese proceso de ir a los arbustos y estar cortando diciendo, Dios mío, esto va a ser para quemar a mi hijo. No va a ser un toro, no va a ser una oveja, no va a ser pájaros como anteriormente, esto va a ser para mi hijo. Creo que este es en el momento en el cual ese título que años más adelante se le da a Abraham, allí es donde se empieza a formar todo esto. ¿Qué título? Se le llama el padre de la fe. ¿Qué tenemos para aprender de Abraham? Mire todo esto. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, imagínese ese proceso, 3 días en ese duelo. No era un monte cerquita. No pudo Dios decirle, vete al monte aquí que está a media hora. 3 días. Imagínese todo lo que pasaba por la cabeza de ese hombre. 3 días. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Escúcheme por favor con atención. El muchacho y yo seguiremos adelante a adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. ¿Estamos viendo lo que dice ahí? Estamos empezando a descubrir algo nuevo que había en Abraham. Él dice, voy a ir con mi hijo a adorar a Dios. ¿Qué significaba adorar a Dios?
ir y sacrificar a ese muchacho, matarlo y quemarlo. Pero a continuación dice, pero regresaré con él y me juntaré con ustedes. Aquí es donde se empieza a despertar la fe. ¿Cuáles son las palabras que tú estás declarando en tanto esperas? Porque esas palabras van a producir algo poderoso. Tus palabras van a declarar en dónde está tu fe. ¿Me estás escuchando? No, aquí estoy esperando, quién sabe cuándo me van a deportar. No, aquí a mí ya me dejó el tren, mire, ya voy a cumplir 38. ¿Cuáles son las cosas que tú estás declarando? No, usted sabe cómo está la economía, esto está dificilísimo. ¿Cuáles son las palabras que tú expresas en tanto esperas? Y este hombre nos da una lección grandísima. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, encima de todo. El pelado tuvo que cargar la leña. Por su parte cargó él con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Verso 7, súper importante. Isaac le dijo a Abraham, escúcheme esto: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué enseñanza hay aquí? Que quiero abrir un paréntesis. Abraham desde pequeño le había enseñado a Isaac a ofrendar. ¿Le estás enseñando tú a tus hijos o ni siquiera tú ofrendas, por eso ellos no saben? Porque ellos van a hacer lo que te ven hacer a ti. Entonces este muchacho en determinado momento va caminando y dice: papi, mi papi ya está como viejito, 113, 114, el viejo se le olvidó cómo son las ofrendas. Y le dice: papi, tú desde pequeño me has enseñado a presentar ofrendas, y aquí vamos con la leña, con el cuchillo, pero se olvidó el cordero, papá. Tú me has llevado muchas veces a presentar la ofrenda delante de Dios y siempre vas con algo para ofrecer, papá. ¿En dónde está eso? ¿Usted se imagina lo que pudo sentir Abraham en ese momento? En su cabeza diciendo: hijo, eres tú. El cordero eres tu hijo. Quizás eso lo pensó, pero mire la declaración que le da. Verso 8: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Esto nosotros lo leemos así rapidito. Usted se imagina esa discusión allí. Usted se imagina ese muchacho, 13, 14 años, diciendo: papá, estás loco, ¿por qué me estás amarrando, papá? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le podría decir este papá a ese hijo? Quizás por lo que vemos allí, diciéndole: hijo, no te preocupes, Dios está en control. Papá, pero y ahora, papá, me estás poniendo ahora sobre el altar, papá. Hijo, tranquilo. Estaremos tú y yo en condición de entregarle a Dios esas promesas que nos ha dado y decirle: Señor, es factible que hoy tenga que entregar eso, es factible que aquello que tú me prometiste hoy tenga que entregarlo, pero tú vas a proveer. ¿Será que tú te has puesto a meter tu mano para crear la empresa, para sacar tus papeles, para qué sé yo? Y el día de hoy es factible que Dios te esté diciendo: sacrifícame eso, yo voy a proveer. Imaginémonos por un momento esa discusión. ¿Qué sucedía en un instante como ese? Verso 10. Entonces Abraham tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Voy a dejar allí en paréntesis. Fotografía. Ya el hombre estaba allí.
dispuesto a atravesar a su hijo. ¿Cuál es tu actitud en medio de las pruebas? ¿Cuál es tu actitud en medio de la espera? Veamos las cosas que Abraham hizo y te pregunto, y me pregunto yo, ¿obedezco rápidamente? ¿Tengo la capacidad de creer en Dios aunque me esté dando unas indicaciones que pueden ser locas? ¿Confías en que Dios no ha cambiado el plan sobre tu vida? Porque Abraham aquí decía, tú me prometiste esto, ahora ¿será que estás cambiando? No, es el mismo plan. Esta siguiente pregunta es súper importante. ¿Tienes la capacidad de adorar en tanto esperas? ¿Tienes la capacidad de seguir confiando que Dios dice que Él retribuirá tu semilla, que Él retribuirá, que Él abrirá las ventanas de los cielos, o en el momento en el que entra una crisis lo primero que haces es decir, no, yo no le puedo dar tanto a Dios? ¿Tienes la capacidad de adorar cuando las cosas se apretan? Eso es lo que este hombre nos enseña. Cerrando, palabra número 3, provisión. Palabra número 1, promesa. Palabra número 2, prueba. Palabra número 3, provisión. Versículo siguiente. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios y que ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Hebreos nos da la explicación de qué fue lo que sucedió entre el versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué significa eso? Entre el versículo en el que dice que Abraham alzó el cuchillo y el versículo 11 en el que dice que desde el cielo Dios le dijo, Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. En Hebreos nos deja saber qué fue lo que sucedió. ¿Me acompañan? Ya estamos terminando. Hebreos 11, verso 17 hasta el 19. Quiero hacer una pregunta, porque usted sabe que a veces hago estas preguntas raras. Abraham, ¿mató a Isaac? ¿Abraham mató a Isaac? Estamos allí mitad y mitad. Vamos a hacer una encuesta. Hebreos 11, 17, 19. Aquí están las 3 P's de este día. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas. ¿Estamos ahí con la primera P? Dice, por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a... ¿Cuántos tienen promesas? Es factible que recibas pruebas. No te preocupes. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y... ¿Qué dice allí? ¿Cómo así? ¿Lo mató o no lo mató entonces? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dice allí la Biblia? Que lo ofreció. ¿A qué se refiere la Biblia? ¿Será que hay un error de traducción aquí? Dice, ofreció a Isaac su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Verso número 19, la clave de todo esto. Consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac
de entre los muertos. ¿Qué significa esto? Que entre el versículo 10 y el versículo 11, Abraham mató en su corazón a su hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que en milésimas de segundo, en el momento en el que Abraham le dio la orden desde el cerebro hasta su mano al cuchillo, en ese momento ya lo había, no sé si, yo creo que ustedes me entienden. Ya estaba la orden dada. Cuchillo, mátalo. En ese mismo instante Dios le dice, Abraham, porque Dios es el único que tiene la capacidad de ver tu corazón. Tú le puedes decir a Dios, ay, yo te adoro, yo te exalto, yo te bendigo, y Dios está diciendo, sí, pero ni el diezmo me das. Yo soy lo más importante. Tú me dices que soy lo más importante y ni sirves en la casa. Tú me dices que yo soy lo más importante para ti, que harías cualquier cosa por mí, y llegas media hora tarde a mi reunión. Uy, así. Me ha portado bien. Que en determinado momento me dijeron, estoy como regañón. Yo sé que no son todos, no te preocupes, no estoy hablando de ti, mi amor. Estoy predicando, déjeme predicar. Entonces Dios tiene la capacidad de ver verdaderamente en dónde está nuestro corazón. Señalo corazón porque acá está el corazón verdaderamente, el corazón que habla la Biblia. Y volvamos a ese versículo, porque Jesús le dice a Abraham, ahora reconozco que verdaderamente tú me amas, porque ni siquiera tu hijo me negaste. Es decir, Jesús vio ese cerebro, vio allí, la orden ya se fue, ya se fue la orden para matarlo. Espérate, no le hagas daño. ¿Existirá entre nosotros alguna persona que tiene la capacidad hoy de entregarle esa promesa a Dios? Es decirle, Señor, aquí no lo entiendo, no lo comprendo, pero aquí yo la entrego. Julio 24 del 2013, después de cerca de 12 años de esperar una promesa de Dios, a las 12:05 del día vimos a una bebé nacer, nuestra bebé. Tuvimos un mediodía espectacular, mi esposa amamantándola por primera vez, conociéndola. Nos dijo el médico, viene con bilirrubina, va a estar en el nursery allí con fototerapia. Nos la llevaron al cuarto, Mari la alimentó, regresó allí al nursery, y a la medianoche de pronto golpean en la puerta y irrumpen en nuestro cuarto. Una doctora nos dice, vengo a llevarme a su hija para cuidados intensivos, tiene un virus, le va a dar meningitis viral, su vida está en peligro, y desde ahora le advierto que por lo menos va a estar 10 días en cuidados intensivos. Todo eso lo recibimos en segundos. Señor, tú nos prometiste este bebé, lo tenemos mediodía y ahora entonces se va a morir. Esa fue una noche muy interesante, donde comprendí lo que significaba interceder, donde tuvimos que entregar a nuestra hija a ese doctor y sobre todo entregársela a Dios, diciéndole, Padre, yo no tuve la capacidad de engendrarla, yo no tengo la capacidad de sostenerla viva. Y los reportes eran peor. Llegó a cuidados intensivos y ahora tiene un problema en el potasio, está mal. Vamos a descansar un poquitito, nos vamos en la madrugada, y entonces ahora estaba con oxígeno, no está saturando, no está respirando bien. Pero él tenía el control. Durísimo, durísimo.
Durísimo cuando se te va la esperanza, cuando no comprendes. Pero fiel es Dios. Dice allí la Biblia: consideraba Abraham que Dios tiene el poder hasta para resucitar a los muertos. Así que en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Acompáñenme con esto y con esto terminamos. Acompáñenme con su imaginación. ¿Cuál fue la situación? Llegó Abraham a tener una confianza tan grande en Dios que fundamentalmente, según este versículo, lo que sucedió fue lo siguiente: Señor, yo sé que tú me lo prometiste, yo sé que me lo diste y lo he creado 12, 13, 14 años, pero también sé que si tú me lo estás pidiendo en ofrenda, yo puedo matarlo y quemarlo hasta haberlo chamuscado, que tú me lo vas a regresar completico. No era matarlo solamente, era matarlo y quemarlo. Creo que por eso a este hombre lo llaman el padre de la fe. ¿Cómo se llama la enseñanza de esta mañana? Mi trabajo es creer. Sobrenatural. Sobrenatural. Mis padres estaban a punto de separarse, pero gracias a Dios somos una familia. Sobrenatural es haber sido diagnosticada con leucemia hace 24 años y poder estar viva en este momento para disfrutar de mi hija y de mis nietos. Somos alegres. No estoy sola en presencia viva. Hacemos las cosas con excelencia. Gente de familia. Sobrenatural, que en octubre del 2010 fui diagnosticada con lupus y hoy estoy completamente sana. Somos generosos. Sobrenatural es haber sufrido un atentado en el año 92 que no pudo cegar mi vida ni mi relación con Dios. Gente de propósito. Somos Adoradores. Somos emprendedores. Tenemos mentalidad generacional. Somos soñadores. En Presencia Viva hay un lugar para todos. Aquí en Presencia Viva jugamos, hacemos amigos, Encontramos amor le damos gracias a Dios, cantamos, somos familia, y lo más importante, conocemos a Jesús. En Presencia Viva somos apasionados. Nuestro propósito es entrenar y capacitar a las futuras generaciones para que sus vidas honren a Dios. Venir a Presencia Viva es una experiencia de amistad entre personas de muchas naciones que hemos decidido creer en un Dios sobrenatural. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que tú también puedas experimentar que el amor y el plan de Dios para tu vida es sobrenatural.